Buenos días, mi nombre es Kendry Fuentes, del grado 11A. Yo les vengo a hablar sobre los libros de caballerías y las novelas caballerescas. Empezamos con los libros de caballería. Los libros de caballería son famosas obras de literatura medieval que tuvieron mayor aceptación en el siglo XVI en Portugal, Francia e Italia. Estas novelas tratan de personajes que buscan el honor y la aventura a través de diferentes pruebas para ganar la recompensa y la fama de héroes. En estos libros también adquieren mayor importancia los hechos que los personajes. Imaginan las aventuras en tiempos históricos remotos. El primer libro fue Amadís de Gaula, escrito en el siglo XV. Fue uno de los libros de caballería más famosos de la época. Pero el libro de caballería más famoso sin duda es Don Quijote de la Mancha. Esta obra es una de las más importantes de la literatura universal. La novela Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605 y se divide principalmente en 4 partes, al igual que Amadís de Gaula. Es la primera obra desmitificadora de la tradición caballeresca por su tratamiento burlesco y representa la primera obra moderna. También es el primer libro más traducido y editado después de la Biblia. Su famoso autor, Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española, nació en 1547 y falleció en 1616. Ahora vamos con las novelas de caballerías. En la sociedad, el Renacimiento en las novelas de caballerías cumplieron diversas funciones: entretenimiento, propaganda social y modelo de conducta. Entretenimiento. Durante los siglos XV y XVI, las novelas caballerescas fueron las novelas populares por excelencia. Las leían los reyes, los nobles, los burgueses y también el pueblo, que las escuchaban leídas en voz alta en las posadas castellanas. Propaganda social. Las novelas de caballerías, además de divertidas y apasionantes, una poderosa arma de propaganda que fortalecía la moral del público lector. Modelo de conducta. Guadnop Martorell, en su Tirante el Blanco de 1904, y Gas Rodríguez de Montalvo en su versión Amadís de Gaula en 1508. Pretendía que sus personajes fueran modelo de conducta como en la guerra y en el amor. Por otra parte, el libro de caballerías y novelas caballerescas es un género literario en prosa de mayor éxito en Portugal y en menor grado en Francia e Italia y en la península itálica a los siglos XVI después de Cristo. Se escriben de fines del siglo XV después de Cristo hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad en 1550. Los libros de caballerías están repletos de dragones, magos y magas y ungüentos y otras inverosimilitudes fantásticas. No parece correcto considerar novelas caballerescas como sinónimo de libro de caballerías. Como consta, estos dos géneros son completamente diferentes. Pese a ser géneros distintos, también tienen similitudes. Ambos géneros literarios tienen un trasfondo moral y tienen muy arraigado un profundo nacionalismo e inclusión en la religión. Sirve como un manual de ética en la época de entonces. Buenos días, mi nombre es Kendry Fuentes, del grado 11A. Yo les vengo a hablar sobre los libros de caballerías y las novelas caballerescas. Empezamos con los libros de caballería. Los libros de caballería son famosas obras de literatura medieval que tuvieron mayor aceptación en el siglo XVI en Portugal, Francia e Italia.
Estas novelas tratan de personajes que buscan el honor y la aventura a través de diferentes pruebas para ganar la recompensa y la fama de héroes. En estos libros también adquieren mayor importancia los hechos que los personajes y predominan las aventuras en tiempos históricos remotos. El primer libro fue Amadís de Gaula, escrito en el siglo XV. Fue uno de los libros de caballería más famosos de la época. Pero el libro de caballería más famoso sin duda es Don Quijote de la Mancha. Esta obra es una de las más importantes de la literatura universal. La novela Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605 y se divide principalmente en 4 partes, al igual que Amadís de Gaula. Es la primera obra desmitificadora de la tradición caballeresca por su tratamiento burlesco y representa la primera obra moderna. También es el primer libro más traducido y editado después de la Biblia. Su famoso autor, Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española, nació en 1547 y falleció en 1616. Ahora vamos con las novelas de caballerías. En la sociedad, el Renacimiento en las novelas de caballerías cumplieron diversas funciones: entretenimiento, propaganda social y modelo de conducta. Entretenimiento. Durante los siglos XV y XVI, las novelas caballerescas fueron la novela popular por excelencia. Las leían los reyes, los nobles, los burgueses y también el pueblo, que las escuchaban leídas en voz alta en las posadas castellanas. Propaganda social. Las novelas de caballerías, además de divertidas y apasionantes, una poderosa arma de propaganda que fortalecía la moral del público lector. Modelo de conducta. Guadnop Martorell, en su Tirante el Blanco de 1904, y Gas Rodríguez de Montalvo en su versión Amadís de Gaula en 1508. Pretendía que sus personajes fueran modelo de conducta como en la guerra y en el amor. Por otra parte, el libro de caballerías y novelas caballerescas es un género literario en prosa de mayor éxito en Portugal y en menor grado en Francia e Italia y en la península itálica a los siglos XVI después de Cristo. Se escriben de fines del siglo XV después de Cristo hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad en 1550. Los libros de caballerías están repletos de dragones, magos y magas y ungüentos y otras inverosimilitudes fantásticas. No parece correcto considerar novelas caballerescas como sinónimo de libro de caballerías. Como consta, estos dos géneros son completamente diferentes. Pese a ser géneros distintos, también tienen similitudes. Ambos géneros literarios tienen un trasfondo moral y tienen muy arraigado un profundo nacionalismo e inclusión en la religión. Sirve como un manual de ética en la época de entonces. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Kendry Fuentes, del grado 11A, y hoy les vengo a hablar sobre los libros de caballerías y las novelas caballerescas. Empezamos con los libros de caballería. Los libros de caballería son famosas obras de literatura medieval que tuvieron mayor aceptación en el siglo XVI en Portugal, Francia e Italia. Estas novelas tratan de personajes que buscan el honor y la aventura a través de diferentes pruebas para ganar la recompensa y la fama de héroes. En estos libros también adquieren mayor importancia los hechos que los personajes y predominan las aventuras en tiempos históricos remotos. El primer libro fue Amadís de Gaula,
escrito en el siglo XV. Fue uno de los libros de caballería más famosos de la época. Pero el libro de caballería más famoso sin duda es Don Quijote de la Mancha. Esta obra es una de las más importantes de la literatura universal. La novela Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605 y se divide principalmente en 4 partes, al igual que Amadís de Gaula. Es la primera obra desmitificadora de la tradición caballeresca por su tratamiento burlesco y representa la primera obra moderna. También es el primer libro más traducido y editado después de la Biblia. Su famoso autor, Miguel de Cervantes Saavedra, considerado la máxima figura de la literatura española, nació en 1547 y falleció en 1616. Ahora vamos con las novelas de caballerías. En la sociedad, el Renacimiento en las novelas de caballerías cumplieron diversas funciones: entretenimiento, propaganda social y modelo de conducta. Entretenimiento. Durante los siglos XV y XVI, las novelas caballerescas fueron la novela popular por excelencia. Las leían los reyes, los nobles, los burgueses y también el pueblo, que las escuchaban leídas en voz alta en las posadas castellanas. Propaganda social. Las novelas de caballerías, además de divertidas y apasionantes, una poderosa arma de propaganda que fortalecía la moral del público lector. Modelo de conducta. Guadnop Martorell, en su Tirante el Blanco de 1904, y Gas Rodríguez de Montalvo en su versión Amadís de Gaula en 1508. Pretendía que sus personajes fueran modelo de conducta como en la guerra y en el amor. Por otra parte, el libro de caballerías y novelas caballerescas es un género literario en prosa de mayor éxito en Portugal y en menor grado en Francia, Italia y en la península itálica a los siglos XVI después de Cristo. Se escriben de fines del siglo XV después de Cristo hasta 1602 y empiezan a perder su popularidad en 1550. Los libros de caballerías están repletos de dragones, magos y magas y ungüentos y otras inverosimilitudes fantásticas. No parece correcto considerar novelas caballerescas como sinónimo de libro de caballerías. Como consta, estos dos géneros son completamente diferentes. Pese a ser géneros distintos, también tienen similitudes. Ambos géneros literarios tienen un trasfondo moral y tienen muy arraigado un profundo nacionalismo e inclusión en la religión. Sirve como un manual de ética en la época de entonces. Muchas gracias.